Usted tiene una cita con la ley esta mañana, una cita para hablar de derechos de la niñez y la adolescencia. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de la Convención de los Derechos del Niño, y yo le diría, y la niña. Y también vamos a hablar sobre el Código de la Niñez nicaragüense, niñez y adolescencia. Hoy nos acompaña, como siempre, Carlos Emilio López, y es para mí, Carlos Emilio, un gran honor tenerte porque... bueno, Carlos Emilio fue procurador de derechos de la niñez y la adolescencia, así que conoces muy bien este tema, fuiste uno de los principales promotores, así que hoy nos vas a contar pues un poquito más acerca del trabajo que se ha hecho en nuestro país para ratificar, promover y defender los derechos de la niñez nicaragüense y deberes también, chavalos y chavalas, porque también hay deberes, eso es muy importante siempre tenerlos presentes. Carlos Emilio. Con esa alegría que hay en este auditorio, vamos a hablar de los derechos de los niños y las niñas, que son nuestro principal activo, nuestro principal capital, son el presente y el futuro de Nicaragua, son quienes tienen la posibilidad de cambiar toda la estructura del país, de refundar Nicaragua para convertirlo en un país lleno de alegría, lleno de bienestar y desarrollo. Efectivamente, Nicaragua ha suscrito una cantidad de normas internacionales de derechos de la niñez, no solamente la Convención sobre los Derechos del Niño, sino una serie de convenios de la OIT, por ejemplo, sobre erradicación del trabajo infantil, sobre eliminación de las peores formas de trabajo y de explotación de los niños y de las niñas, convenios relativos a la explotación sexual, que Nicaragua tiene que erradicar todas las formas de explotación sexual, como turismo, pornografía infantil, abusos sexuales remunerados con adolescentes. También se han suscrito convenios en materia de educación, de salud y otros para mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los niños y las niñas. Esas normas internacionales han sido traducidas a una norma nacional, que es la Ley 287 o Código de la Niñez y la Adolescencia. Tanto las normas internacionales como esta ley nicaragüense establece un menú amplísimo de derechos. Reconocen que todos los derechos humanos que tienen las personas adultas también lo tienen los niños y las niñas. Como el derecho a la educación, a la salud, a la nutrición, a la seguridad social, a un nombre, entre otros derechos. Antes de proseguir, yo quería, para ilustrar mejor, ¿verdad? Internacionalmente, en 1989 fue que se presenta, que las Naciones Unidas presenta, ¿verdad?, esta Convención de los Derechos del Niño, y fue hasta en el 90 cuando nuestro país ratifica, ¿verdad?, es decir, dice que está de acuerdo con estas leyes, y no solamente en Nicaragua. Yo creo que la Convención de los Derechos del Niño ha sido la convención más aceptada por las naciones del mundo. O sea, creo que solamente 2 países no han entrado todavía, si no me equivoco. Entonces, para que miremos la magnitud. Y bueno, y en nuestro país, el hecho de tener un código nacional, un código para nuestra idiosincrasia, o nuestra realidad, pues también es un avance y un código que se ha promovido, creo yo, arduamente, y ya está teniendo sus frutos. Pero decías, Carlos Emilio. ¿Cómo no? Hay un consenso efectivamente planetario sobre la Convención Universal, la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los continentes, todas las culturas, todas las expresiones y modelos políticos han ratificado la Convención y han convertido esta a leyes nacionales que reconocen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales que tienen los niños y las niñas. Derechos a una vivienda digna, derecho a tener un sistema de salud gratuito y de calidad, derecho a ser educado en su propio idioma, derecho a tener una familia, derecho a ser protegidos por el papá y por la mamá, derecho a recibir cuidado, protección especial, a recibir cariño de parte de sus padres y de sus madres. Hablábamos de eso fuera de cámara, la necesidad de construir modelos de crianza basados en la ternura, en el diálogo, en la aceptación, en la tolerancia, y no modelos educativos basados en la represión, en el golpe, en el castigo, en el chantaje, en el jalón de pelo, en todas esas formas de violencia y de agresión que muchas veces nosotros mismos fuimos educados cuando niños y que ahora estamos reproduciendo. Pero esos patrones tenemos que cambiarlos, porque estas leyes hablan de que los niños y las niñas deben de ser tratados con dignidad, deben de ser tratados con respeto, igual que las personas adultas también
merecemos ser tratados con respeto. Yo recuerdo, Carlos Emilio, no recién, pero verdad, recientemente en la promoción, hablando de la educación con ternura, y en nuestra población, incluso yo era parte de ese discurso, que decíamos, es que a los chavalos hay que pegarle, porque es que si no le pegas se vuelven rebeldes y por eso es que andan en las calles, etcétera, etcétera. Y ahora con esto de estudiar más, ¿verdad? Y de conocer más lo que dicen las leyes y los estudios, me di cuenta que mi argumento no era válido. O sea, un chavalo, entre más amor le des, entre más comunicación haya, va a ser una persona más sana, una persona más dispuesta para dar lo mejor que tienen. Y en este sentido me gustaría que nos explicaras un poco más acerca de esta educación sin violencia y por qué es tan importante que los padres de familia y toda la sociedad en general asuma este concepto. Educar sin violencia, educar en base a la ternura, en base al diálogo, genera niños y niñas, familias, comunidades y un país seguro, un país estable. La violencia se reproduce, la violencia es un ciclo. Los niños que son educados en base al grito y en base al golpe van a ser personas inseguras, personas inestables, personas con una autoestima muy baja. Los niños que son educados en base a la aceptación y en base al estímulo, esos niños van a tener mucha seguridad personal, mucho espíritu de superación, mucho espíritu de lucha y de ascenso social. Los niños que son educados en base a la coerción, en base a la amenaza, son niños que tienen una expectativa de vida muy baja, que tienen aspiraciones mínimas, porque cuando era niño se le decía, sos un bruto, no entendés, o sea, ¿en qué idioma querés que te hable para que puedas entender? Entonces, se disminuye sus capacidades de aprendizaje. Cuando educas al niño en base al estímulo, le decís, sos inteligente, sos capaz, vos podés. Entonces ese niño crece en su fuerza interior, creyendo eso, acepta eso, se ve de esa forma y trata de superarse en la vida. Ahora, por otra parte, volviendo al tema de la promoción, entonces yo recuerdo muchas personas que decían, por eso que andan promoviendo ese tal código de la niñez, es que los chavalos ahora van a denunciar a los papás. Y es que hubo casos, yo recuerdo, de que de repente los chavalos se informaban, se empoderaban de lo que decía la ley y decían, espérate un momento, yo no voy a permitir que mi papá y mi mamá me peguen como me pegaban. Entonces iban a la comisaría y ponían la denuncia a los chavalos y decían, mira, es que mi papá y mi mamá me pegan y yo no quiero que me peguen. Y comenzó a generar, recuerdo yo, pues varias noticias hubo alrededor de ese tema, pero igual hay mucho siento yo como hay un temor de parte de los padres hacia el código, porque sienten que como el código viene a quitarles autoridad y ellos ya no van a poder tener control sobre sus hijos. ¿Qué mensaje les podrías dar? ¿Cómo se podría explicar eso que estaba pasando? Son importantes estos temas que estamos hablando hoy, Día de la Niñez Nicaragüense. Hay una ley que se aprobó en 1995 que establece la primera semana de junio como la Semana de la Niñez. El 1 de junio como el Día del Niño establece la ley, y los primeros 7 días de la semana como la Semana de la Niñez. Las organizaciones y las instituciones públicas que trabajan por los derechos de la niñez están hablando ahora de junio como el mes de la niñez. Entonces es importante que hablemos de estos temas, pero no solamente en este periodo, sino que siempre estemos hablando de los derechos de la niñez en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, en la iglesia, en las familias, porque compartir, conversar, discutir sobre los derechos de la niñez construye ciudadanía, fortalece democracia, cambia los modelos de familias que tenemos por familias más democráticas y respetuosas de los derechos humanos. El Código de la Niñez no atenta contra la autoridad paterna y materna. El Código de la Niñez establece que los padres y las madres son los responsables de educar a sus hijos. Así que no les resta en ningún momento autoridad, no les quita la posibilidad de que ellos eduquen a sus hijos, sino que lo que el Código plantea es que el modelo educativo no debe de ser basado en el verticalismo, en la imposición, en la fuerza, sino un modelo educativo basado en el diálogo y basado en la comunicación y basado en el respeto. Todos merecemos respeto, las personas adultas merecemos respeto. Y cuando se empezaron a reconocer los derechos de las mujeres y que éstas deben de ser tratadas con respeto, los hombres empezamos a decir, entonces ya no voy a poder hacer tal
o cual cosa con mi mujer. Es decir, el hombre sintió que estaba perdiendo poder porque estábamos acostumbrados a una relación autoritaria de los hombres sobre las mujeres. Cada vez más se va entendiendo que no se trata de que el hombre esté sobre la mujer, ni que la mujer esté sobre el hombre, sino relaciones de igualdad y de respeto y de solidaridad entre hombres y mujeres. De igual manera es la relación entre las personas adultas y los niños. No se trata de que las personas adultas pisoteen y aplasten a los niños, pero tampoco en sentido inverso que los niños sean irrespetuosos con los padres, porque el código establece deberes y responsabilidades y dice que los niños deben de respetar a sus padres, que los niños deben de respetar a sus abuelos, deben de cuidar la propiedad privada, deben de respetar las leyes del país, deben de cuidar el medio ambiente, respetar a sus maestros. Entonces no se trata de que los niños van a hacer todo lo que ellos quieran, sino de que los adultos respetan a los niños y los niños respetan a los adultos. O sea, es una relación de equilibrio, de igualdad. Es una concepción diferente. Así es una concepción de paz y de democracia. Excelente. Bueno, Carlos Emilio, creo que hay mucho que hablar alrededor de este tema, así que, bueno, Primera Hora va a tomar este mes de junio como el mes de la niñez y a lo largo de todos nuestros programas de Su Cita con la Ley estaremos pues adentrándonos con más detalles a lo que manda el código. La próxima semana también me gustaría, o más adelante, hablar sobre el tema de si los chavalos que cometen infracción, ¿verdad?, algún delito, los adolescentes, deben de ser penados, cómo se les debe de tratar. Vamos a hablar también sobre la responsabilidad del Estado ante la protección especial que merecen los niños y niñas. En fin, muchos temas, así que yo les invito para que estén atentos a Su Cita con la Ley y por supuesto Carlos Emilio nos estará acompañando. Y antes de irnos a un corte, recuerdan ustedes que la semana pasada nosotros invitamos a que nos escribieran al correo electrónico casabierta@yahoo.com, ese es el correo de Su Cita con la Ley, y vamos a entregar una biblioteca virtual. Esta biblioteca virtual contiene todas las leyes de nuestro país y recibimos muchas llamadas, muchos correos electrónicos y yo, bueno, Carlos Emilio, después de haberlos leído y analizado, decidimos entregárselo a este siguiente televidente. Quiero leerles la carta, el correo que envió. Hola, doctor Carlos Emilio López, mi nombre es Elvin Rodríguez Favilena y deseo adquirir ese disco. Soy estudiante de segundo año de Derecho en la UNAM León. Actualmente tengo un promedio de 94.7 y considero que es sine qua non que cuente con un recurso tan excelente como es ese compendio de esas leyes. Espero salir favorecido, da el número telefónico. Y ahí está, pone un link para poder comprobar, ¿verdad?, su calificación y para ver mi promedio en el segundo semestre del año pasado. Sin más que referirme, saludos. Así que felicitaciones para Elvin Rodríguez, que se ha llevado la biblioteca jurídica. Para las personas interesadas está disponible en Hispamer. Carlos Emilio, gracias. Gracias a vos, Berta. Y ahora sí nos vamos a una breve pausa y seguimos con mucho más aquí en Primera Hora en la celebración del Día de los Niños y las Niñas.